El Ministerio Conéctate Jesús se complace en presentar repaso de la lección número 1 del tercer trimestre del año 2018. Me seréis testigos. Agradecemos a la familia Fustero por las gráficas que a continuación vamos a utilizar. Oremos. Gracias, Señor, te damos por permitirnos el repaso de esta lección y regálanos, Señor, tu bendición. Oramos para que aquellas personas que van a escuchar este video puedan, Señor, beneficiarse grandemente. Oramos también por aquellos que no pueden ver, pero sí pueden oír. En el nombre de Jesús. Amén. Queremos primeramente agradecer a todos los que están en sintonía y vamos a tratar de mencionar a algunos de ustedes a continuación. Alitza Alberto Sáenz, al líder 321, a Gerardo Bros, a Eri 9674 y a Ángel Samuel Barroso. Se les saluda a todos. Gracias por estar con nosotros en este momento. Bien, vamos a continuar entonces con el resumen de la lección de escuela sabática. Decíamos que en la primera lección se tocaron 6 puntos: Lucas, el médico amado, las falsas expectativas, la misión de los discípulos, el regreso de Jesús, la unidad y oración y el sucesor de Judas. Hablábamos que en el primer punto, Lucas, el médico divino, miramos que Hechos de los Apóstoles es el segundo volumen del Evangelio según Lucas, el médico amado. Gracias a la introducción de Hechos, sabemos que desde su resurrección Jesús estuvo 40 días con sus discípulos hasta su ascensión, ocurrida 10 días antes del Pentecostés. El libro abarca el periodo que va del año 31 hasta el 62, es decir, permítame que ustedes puedan ver, es decir, desde la ascensión de Jesús hasta poco antes del primer juicio de Pablo ante Nerón. Ahora sí. En el segundo punto, falsas expectativas. ¿Qué vimos allí? El Antiguo Testamento contiene tanto profecías concernientes al Mesías victorioso como al Mesías sufriente. Los discípulos, al igual que el resto de judíos de su época, solo eran capaces de discernir al Mesías victorioso sobre los romanos, o sea, un líder, un gobernante que derrotara a sus principales enemigos, que eran los romanos. Después de la resurrección comprendieron que el Mesías debía sufrir antes de ser glorificado. No obstante, no indica su pregunta. Como indica su pregunta, seguían sin comprender todo el significado de la obra de Jesús. Jesús les indicó que no debían intentar entender aquello para lo que no estaban aún capacitados. Hechos 1:7. Falsas expectativas. O sea, la gente de los días de Cristo esperaban otro tipo de libertador, no que venía a liberarlos del pecado. Ellos esperaban un libertador que viniera a librarlos de la esclavitud física, no de la esclavitud espiritual. El número 3, la misión de los discípulos. La misión de los discípulos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. En la misión encomendada apreciamos 4 partes. El Espíritu Santo, en primer lugar.
tal como se había profetizado en Isaías 44:3 y Joel 2:28 y 29, el Espíritu Santo debía descender con un poder especial para realizar una obra que el hombre por sí solo era incapaz de realizar. En segundo lugar, el testimonio. Los discípulos debían contar la obra y el poder de Jesús tal como la habían vivido. Ya que ellos eran testigos, fueron testigos. En tercer lugar, el plan de la misión. Comenzando desde Jerusalén, la misión debía extenderse hasta los confines del mundo. Hay una misión. Y en cuarto lugar, la orientación de la misión. No había que esperar que las personas viniesen a oír el mensaje. Había que llevarlo allí, donde ellas estuviesen. Hoy día tenemos también las mismas 4 partes. El Espíritu Santo sigue siendo el director y cabeza de esta misión en la tierra. El testimonio, nuestra convivencia, nuestra vivencia sigue siendo el principal elemento y la principal herramienta para presentar la misión y llevarla ante los que la necesitan. No debemos esperar que ellos vengan, hay que ir donde ellos están. El regreso de Jesús. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Hechos 1:9. Lucas amplía aquí el breve relato de la ascensión que había hecho en el Evangelio que lleva su nombre. Lucas 24:51. Recordemos que el autor del libro de Hechos es el mismo autor del libro de Lucas, el doctor Lucas. En ambos casos deja claro que Jesús no ascendió por sí mismo. Él fue alzado, fue llevado arriba. Jesús fue tomado por Dios para ser exaltado. Hechos 2:33. Este detalle nos impresiona bastante, ya que nos deja claro que Dios el Padre está al control de todo lo que acontecía con su Hijo, inclusive su ascensión. 2 ángeles fueron comisionados para animar a los asombrados discípulos y darnos también esperanza a nosotros. Los ángeles les dieron a los discípulos la esperanza cuando les dijeron que de la misma manera que sus ojos vieron a Jesús mientras ascendía, nuestros ojos le contemplarán cuando venga por segunda vez. Y quiero aclarar aquí que no solo nuestros ojos, también los ojos de aquellos que le vieron subir, le contemplarán. Aquellos que le vieron ascender, le contemplarán.
interesante. Dios quiera y estemos preparados para ver el regreso de Jesús. Porque si no estamos preparados, le vamos a ver, pero de otro modo. Unidad y oración. Entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, situado aproximadamente a 1 kilómetro de la ciudad. Hechos 1:12, nueva versión internacional. Los discípulos dejaron aquel monte, el monte de los Olivos, donde Jesús ascendió al cielo, donde vieron por última vez a su maestro. ¿Y a dónde podían ir? Al lugar de reunión. Yo les invito, hermanos, a que tengamos un aposento alto. Reconozcamos que la iglesia es el lugar de reunión. Cuando no tengamos dónde ir, vengamos a la iglesia. El aposento alto se convirtió en el hogar de los 11 discípulos y de las mujeres que habían seguido a Jesús en su ministerio. Junto a ellos estaba la familia de Jesús, su madre María y sus hermanos. Sumamente interesante que tengamos un lugar donde reunirnos en familia para encontrarnos no solo unos con otros, sino también con Jesús. Encontrar aquí a los escépticos hermanos de Jesús, Juan 7:5, implica un cambio importante en sus vidas. Sí. Ya no podríamos seguir llamándolos escépticos. Ahora ellos eran creyentes. Los 120 de la recién formada iglesia dedicaron este tiempo de espera al arrepentimiento y a la confesión de los pecados. Con intensa oración llegaron a la unidad de propósito. Dios quiera y nosotros podamos también, hermanos, de alguna forma romper las divisiones que hay dentro de esta gran familia y encontrar la unidad de propósito. Y en respuesta a su oración, ellos recibieron el don del Espíritu Santo y nosotros también lo recibiremos, pero necesitamos cumplir con la condición que es unidad en Cristo Jesús. Es tiempo de ver un pasaje, una parte de esta lección que pareciera no encajar con las otras 5 que hemos visto, pero vamos a encontrarle el empate, porque así lo escribió Lucas, el sucesor de Judas. ¿Qué nos dice el sucesor de Judas? Y les echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Hechos 1:26. Para completar el número de los 12 apóstoles, se tuvieron en cuenta 2 características. En primer lugar, haber acompañado a Jesús desde su bautismo hasta su ascensión. Y en segundo lugar, estar dispuesto a ser testigo de la resurrección de Jesús. Estar dispuesto a ser testigo de la resurrección de Jesús. La Biblia dice que echaron suerte y la suerte cayó en Matías. Echar suerte no implicaba dejar la elección al azar, como probablemente hoy se entiende echar suerte. Primeramente se escogieron personas dignas del cargo. Además, oraron con fe
creyendo que Dios iba a dirigir la elección. Proverbios 16:33. Aparte de Matías, el libro de Hechos menciona otros apóstoles, como Pablo y Bernabé. Hechos 14:14. Hemos visto que si bien los discípulos bajo oración escogieron a Matías, de Matías poco sabemos, poco menciona la Biblia. Sin embargo, hay un personaje que surge después de la muerte de Jesús, y más que después de la muerte de Jesús, después de la muerte de Judas. Y ese personaje surge con potencia y poder, y su nombre todos lo conocemos. Miremos ahora, para cerrar este estudio, la cita de la sierva del Señor, que dice lo siguiente: en obediencia a la palabra de su maestro, los discípulos se congregaron en Jerusalén para aguardar el cumplimiento de la promesa de Dios. Allí pasaron 10 días que dedicaron a escudriñar profundamente su corazón. Desecharon todas las divergencias y unánimes se acercaron unos a otros en compañerismo cristiano. La comisión dada a los discípulos nos es dada a nosotros también. Hoy, como entonces, el Salvador crucificado y resucitado debe ser exaltado delante de los que están sin Dios y sin esperanza en el mundo. Todos los que son ordenados a la vida de Cristo están ordenados para trabajar por la salvación de sus semejantes. Ha de manifestarse en ellos el mismo anhelo que Él sintió en su alma por la salvación de los perdidos. No todos pueden desempeñar el mismo cargo, pero hay cabida y trabajo para todos aquellos a quienes han sido concedidas las bendiciones de Dios, deben responder sirviendo realmente y han de emplear todo don para el progreso de su reino. Elena G. de White escribió esto en el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 8, la página 22 y 23. Estas son 3 citas en una sola. En la primera parte nos habla de la obediencia de los discípulos y la recompensa por esa obediencia que nosotros debemos también sentir. Deseo de obedecer. Y de igual manera que los discípulos fueron recompensados por obedecer, nosotros también seremos recompensados por obedecer con el derramamiento del Espíritu Santo. La segunda habla de la comisión que fue dada a los discípulos y que también es dada a nosotros. Tenemos la misma comisión, tenemos la misma misión, y es nuestra responsabilidad que el mundo entero conozca de Jesús. Y la tercera parte de la cita habla de ser ordenados. No dice aquí que hay un grupo especial que ha sido ordenado para esto dentro de la iglesia. Dice aquí que todos somos ordenados para cumplir la misión de Cristo. Aquí no está hablando de un cargo, ya que no todos podemos desempeñar el mismo cargo. Algunos serán pastores, otros serán evangelistas, otros serán tesoreros, otros serán administradores, otros serán aseadores, médicos, maestros, profesores, amas de casa. Pero todos
hemos sido ordenados para la misma misión. El Señor les bendiga, porque todos hemos sido llamados para ser testigos de Cristo. Ha sido una presentación del Ministerio Conéctate a Jesús, en la locución de su hermano en Cristo, José Moreno. El Señor les bendiga. Buenas tardes.